Señor, nos presentamos en tu presencia una vez más. Amén. Sí, Señor. Queremos aquietar nuestro corazón de todo el día, Señor, y rogarte que podamos, Oh, Jesús. Señor, tener nuestro corazón preparado para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos en nuestro país de compartir tu palabra. Amén. En todo tiempo, en todo lugar, Señor. Señor, que en esta noche tu palabra pueda ser, Señor, puesta en nuestro corazón, afirmada en nuestro corazón, Señor, que la podamos entender, que la podamos comprender y que la podamos llevar a la práctica, Señor. Gracias por cada familia que se une. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que te busca, que te anhela. Señor, queremos crecer, queremos madurar en lo espiritual, queremos dar fruto y fruto que Señor, que sea un fruto que permanezca. Por eso te damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos has ido dando en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es clara, que es viva, que es eficaz. Amén. Señor, Sí, que nos cambia, nos transforma, Señor. Queremos en esta hora darte todo el honor, toda la honra, Señor, y que tu Espíritu Santo se pueda mover y manifestar en cada hogar en esta hora, Señor. Que tu palabra pueda ser dada con autoridad, con gracia, con sabiduría, y que la palabra pueda dar frutos, Señor. Gracias por cada familia, bendecimos cada familia de la iglesia y te damos a ti todo el honor en esta hora, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos corresponde comenzar directamente con una nueva charla. Como decía, la invitación que les hicimos tiene que ver con dos temas que decidimos unirlos porque consideramos que están bastante relacionados, están bastante ligados y que son la importancia de tener buen testimonio de las personas de afuera. Cuando habla eso, Pablo escribiendo a sus discípulos, está hablando del testimonio que un cristiano tiene que tener de la gente que no pertenece a la iglesia. Muchas veces, o algunas veces, hemos escuchado personas por ahí que dicen, bueno, yo soy un cristiano y los demás no importa lo que digan. Bueno, Pablo le recomienda a sus discípulos diciéndole que es importante que los de afuera tengan un buen testimonio de un cristiano y sobre todo aquellos que estamos en un liderazgo, donde necesitamos justamente dar el ejemplo. Y la otra característica que vamos a ver es ser irreprensibles como administrador. Esas dos características las vamos a ver juntas, así que bueno, voy a pasar directamente a compartir pantalla para comenzar con nuestra charla del día de hoy. Ahí estamos. Bueno, como decía, el tema es bien directo acerca de la importancia de tener un buen testimonio de las personas que no son parte de la iglesia y de ser irreprensibles como administrador de Dios. Estos dos temas los vamos a desarrollar por separado, pero siempre entendiendo, como hemos dicho siempre, que para cada una de estas características es fundamental y es muy importante que aprendamos a pedirle a Dios que Él nos dé la fuerza, nos dé la gracia y sobre todo la autoridad para poder ser ejemplo en cada una de las áreas. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con el primero que tenemos allí, que es que el discípulo de Cristo, aquel que anhela obispado, como dice en estas cartas, debe tener buen testimonio de los de afuera. Y ahí vamos arrancando. Que tenga buen testimonio con los de afuera. El líder cristiano es un representante de la iglesia ante un mundo que siempre está buscando faltas y detalles para criticar y así no sentirse tan mal. Debemos saber que todo cristiano es observado por su entorno y juzgado casi sin misericordia por sus actos y dichos. Esta situación se hace especialmente visible en cuanto a los líderes. Primera de Timoteo 3:7 dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo.
Es bastante interesante esta traducción en la que está copiado este versículo de Primera de Timoteo 3:7, ¿no? Dice, se requiere además, o sea, todos los otros requisitos son necesarios, pero este también es muy importante y necesario, que los que no pertenecen a la iglesia hablen bien de él. Vieron que estamos bastante acostumbrados por ahí a que las personas que no conocen al Señor, que no le han aceptado, por ahí hablan mal de nosotros. Bueno, se requiere que hablen bien de él. Es muy importante que los demás, las personas que no son parte de la iglesia, hablen bien del siervo de Dios. Y cuando digo la palabra siervo de Dios no me refiero solo a los pastores, me refiero a aquellos que estamos sirviendo en las distintas áreas a Dios y a su iglesia. Es necesario que hablen bien de cada siervo de Dios, aun quienes no pertenecen a la iglesia. Nuestro testimonio es y debe ser la carta de presentación ante el mundo. El mundo no va a oír, nos va a oír si primero podemos mostrar lo que vivimos y vivimos lo que predicamos. Es muy difícil sostener nuestra identidad cristiana cuando los actos no acompañan lo que decimos. Seguramente vamos a ser observados minuciosamente y hasta juzgados por el mundo. Además, tenemos una misión que debe ser llevada. Esa misión es mostrar las virtudes de Jesús. Esas virtudes deben desarrollarse en nuestro diario vivir y a medida que crecemos en el camino del Señor, tienen que ir en crecimiento. Nuestro testimonio debe ser tan elocuente, tan evidente, que no hagan falta palabras para testificar del reino. Mateo 5, del 13 al 15. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Esta enseñanza que da Jesús a sus discípulos y a quienes estaban oyendo en esa ocasión es una enseñanza hermosa y nos dice que no dice, hermanos, esto yo quiero aclararlo, esta palabra no dice que nosotros somos la voz del reino en la tierra, sino que dice que somos responsables de mostrar lo apetecible, lo sabrosa que es la vida cristiana. Bíblicamente podríamos decir lo abundante que es la vida cristiana. Y tenemos que mostrar la luz de nuestro Señor Jesús. No debemos pretender ser cristianos de la puerta de casa hacia adentro. Debemos serlo ante el mundo, en cada lugar en el cual nos desenvolvemos a diario, porque ellos son los que necesitan la luz de Cristo y ellos son los que necesitan conocer justamente la vida abundante que nosotros podemos vivir. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Es la continuación del pasaje que leíamos recién y justamente nos está hablando de lo importante de que la luz de Jesús, la luz del Señor debe brillar en nuestras vidas. Hay un escritor, un filósofo y poeta estadounidense que vivió en el año 1803 al 1882 y él dijo una frase que a veces usamos bastante. Esa frase dice: lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Muchas veces tapamos con nuestras actitudes todo lo que queremos predicar y todo lo que queremos hablar. Hemos sido llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las virtudes no las podemos mostrar con nuestras palabras, las debemos mostrar con nuestro estilo de vida. Esa es la manera que el Señor nos enseñó. Jesús se enfrentó a los líderes religiosos de su época que hablaban, pero no cumplían con lo que enseñaban. Aprendamos de sus palabras. Mateo 23, del 25 al 28. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos. Limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera.
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Qué palabra dura es esta, ¿no? Cuando la anotábamos y cuando la leíamos y la estudiábamos, nos dábamos cuenta que es una palabra dura, una palabra que confronta, una palabra que pone blanco sobre negro. Jesús, recordemos que estas palabras fueron de Jesús directamente a los fariseos y a los religiosos de la época. Tremenda situación cuando les dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Es una situación tremenda. A veces la iglesia se ha caracterizado por cumplir al pie de la letra el fariseísmo. Este relato que hace Jesús, esta descripción que hace Jesús de los religiosos de la época, en algunas ocasiones la iglesia en general ha hecho esto. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cada uno de nosotros debe tener cuidado de no convertirse en fariseos modernos. Debemos limpiar primero lo que está dentro del vaso. La Biblia dice que somos vasos de barro que contenemos al Espíritu Santo. Lo primero que se debe limpiar es la parte de adentro del vaso. Yo debo limpiar mi interior para después mostrar al exterior. Miren, lo exterior a los ojos de Dios, lo que se ve, como solemos decir, esto que se va desgastando a los ojos de Dios no es tan importante. Y lo cierto que a medida que uno conoce a la gente, nos damos cuenta que para la gente que no conoce a Dios, lo de afuera tampoco es tan importante. Tiene una relativa importancia. Lo cierto es que lo que le importa a Dios y le importa a la gente es lo que hay en nuestro interior. Las personas que no conocen a Dios se asombran y realmente pueden ver la luz de Cristo cuando encuentran a un hijo de Dios que desde adentro hace la voluntad de Dios, que no se esfuerza por decir, sino que se esfuerza por hacer, por aplicar a su vida los mandatos de Dios. Por eso tengamos cuidado, como decía recién, de no ser fariseos modernos, fariseos actuales, porque el interior de una persona siempre se pone de manifiesto. Por más que la persona quiera disimular, quiera de alguna manera tapar lo que realmente es, quédense tranquilos porque tarde o temprano sale a la luz lo que hay en los corazones. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a inspirar para mejorar nuestro testimonio con las personas que no son parte del pueblo de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Procuren vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. Les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Miren, hermanos, lo que dice este versículo. Les he mandado para que por su modo de vivir, no por su modo de hablar. Disculpen que hagamos tanto hincapié en algunas cosas, pero es muy importante. Dice, por su modo de vivir, ganen el respeto de los que no son creyentes. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no creen en Dios, lo van a ver a través de nuestra vida, no lo van a oír a través de nuestras palabras. Colosenses 4:5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Todo cristiano, y sobre todo los líderes, debemos saber que Jesús quiere que cada discípulo, cada uno de nosotros, alcance su máximo potencial. Pero para eso es necesario que dejemos trabajar al Espíritu Santo dentro nuestro. Hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 15, donde habla Jesús y la vid verdadera. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí nos dice que el Señor, el labrador, a veces nos tiene que podar, a veces tiene que sacar algunas ramitas que se van desviando de la voluntad de Él. Bueno, debemos aprender a comportarnos sabiamente, sobre todo entendiendo que Jesús lo que quiere es que demos el máximo potencial. Él no quiere que des lo mínimo, Él quiere que lleguemos a dar lo máximo, como la vid esa que es podada y que es tocada por el Señor. Tito 2, 7 y 8. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras
y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Pablo en esta carta a Tito le enseña a su discípulo que el testimonio del cristiano no solo está para ser visto por la gente de afuera, sino que además mi testimonio debe avergonzar al enemigo. Ahí al final de ese versículo dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Qué tremendo es que podamos vivir una vida de ese calibre, ¿no? Es justamente eso lo que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos y podamos llegar a ser, justamente para poder tener un buen testimonio de los de afuera. Y cuando hablamos de los de afuera, no solo son las personas que no están en la iglesia, sino también el enemigo cuenta entre los de afuera. Hasta el enemigo se va a avergonzar cuando busque en tu vida cosas y no las encuentre. Amén. Ahí realmente es cuando estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Y lo importante es justamente eso. Vamos a seguir con la segunda característica que vamos a desarrollar hoy. Debe ser irreprensible como administrador de Dios. Irreprensible quiere decir que no amerita reprensión. Y en cuanto a administrador de Dios, nos habla de ser hacedores de las enseñanzas que el Señor nos ha confiado, siendo fieles y leales a Él en todo nuestro obrar, sea público o privado. Lo que en nuestros días nosotros llamamos líderes o colaboradores o encargados de grupo casero, la Biblia enseña que son y somos administradores o mayordomos. Un administrador es el responsable de gestionar, de velar, de guardar y administrar los bienes de otra persona. En este caso, nuestra vida y las vidas que el Señor nos ha confiado para que podamos liderar. Miren, en el griego, la palabra para mayordomía es oikonomía, con K. Y es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo. Vamos a leer ahí Lucas 12. Lucas 12, 47 al 48. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Interesante, ¿no? El Señor está diciendo que aquellos que a pesar de conocer la voluntad de Dios, y nosotros somos conocedores de la voluntad de Dios. Si no éramos conocedores de la voluntad de Dios hasta hoy, a partir de ahora sí somos conocedores. Ya sabemos lo que Dios pretende de nosotros, ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces debemos aprender a cumplirlo. El Señor está buscando mayordomos, administradores, que sean fieles y prudentes. La palabra y la tarea del mayordomo es tener todo en orden en la casa de su Señor. Debemos saber que no podemos, bajo ningún punto de vista, adueñarnos o enseñorearnos de lo que es del Señor. No olvidemos que la iglesia es de Dios y las vidas han sido rescatadas con el sacrificio de Jesús. Para ser fieles y prudentes debemos cumplir con esto. Y si somos fieles y prudentes, la recompensa de parte del Señor va a ser grande y hermosa. Aprendamos toda la verdad de Dios. Esto es importante. Es un privilegio servir a Dios y servir a su iglesia, pero debemos ser responsables. Y algo importante, debemos saber en primer lugar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, y para eso debemos prepararnos. Miren, un buen administrador no puede administrar lo que no conoce. Y nosotros somos llamados a administrar en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, los misterios de Dios. Entonces debemos aprender a conocer justamente esos misterios de Dios, y ahí es a donde queremos llegar, ahí es donde vamos apuntando para poder desarrollarnos como Dios quiere. Primera de Corintios 4, 1 al 2. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Que los hombres, dice, nos consideren servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo voy a administrar los misterios de Dios si no los conozco?
tengo que conocer esos misterios y para eso existe la palabra de Dios. Para eso tenemos la palabra del Señor que de alguna manera nos va instruyendo y nos va preparando. Para poder comprender un poquito más este versículo, estos dos versículos que leía Sandra, en otras versiones dice, la gente debe considerarnos simples servidores de Cristo, encargados de enseñar los planes secretos de Dios. Me gustó esa traducción. Dice, la gente debe considerarnos simples servidores de Cristo, encargados de enseñar los planes secretos de Dios. También dice que los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Debe ser hallado fiel, dice allí. Pero para enseñar los planes secretos de Dios o los misterios de Dios, yo primero tengo que conocerlos. Para conocerlos, tengo que estudiar la palabra y buscar la guía del Espíritu Santo. De ninguna manera me puedo desprender de la guía del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué importante resulta conocer el don que Dios te ha dado para poder ministrarlo a otros. ¿Conoces el don que Dios te ha dado? ¿Conoces el talento? ¿Conoces el llamado? Es importante que lo conozcas. Es imposible ser buenos administradores sin conocer qué administrar. Para comenzar, sepamos que el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, dice la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no puede acomodarse a la ley que los hombres en ocasiones quieren hacer para su comodidad o conveniencia. La gracia, la multiforme gracia de Dios, se aplica a cada caso y a cada persona en particular. No podemos hacer fórmulas urbanas. Por eso es que debemos estar, como decía recién, primero buscando en la palabra del Señor cuáles son los misterios, pero también buscando la revelación directa del Espíritu Santo para cada caso en particular. Ahora, ¿qué pasa si un administrador es hallado infiel? Lucas 16, 1, 2. Dijo también a sus discípulos, había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Su señor lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Palabra dura también. Palabra dura. Dice, da cuenta de tu mayordomía. Vamos a responderle a Dios y va a ser Él el que un día nos va a decir, ¿fuiste un mayordomo fiel o fuiste un mayordomo o un administrador que no fuiste fiel? Cuidado, hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Miren, hay un versículo y se los leo nada más en Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Yo no estoy con esto acobardando a nadie ni queriendo que alguien se vuelva atrás. Estoy diciendo, tengamos cuidado y seamos buenos administradores. Seamos administradores responsables, temerosos de Dios y sobre todo fieles a su palabra. Es importante que seamos fieles a su palabra. Seguimos adelante. ¿Cuáles son los errores que los líderes debemos evitar? Primera de Pedro 5, 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Las cartas que Pablo le escribe a la iglesia son cartas muy ricas. Son cartas cortitas, pero son muy ricas. Hay una enseñanza muy profunda allí. Y una enseñanza muy profunda sobre todo para aquellos que estamos sirviendo a Dios en un puesto, en un cargo, en un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Dice, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no te enseñorees. Nosotros no somos los señores de la gente. Hay un solo Señor, hay un solo Dios, y es Jesucristo, es el Señor, el Rey de Reyes. Yo no debo de ninguna manera enseñorearme, ponerme en un lugar de autoritarismo allá. A mí no me tienen que servir, a vos no te tienen que servir, todos debemos servir a Dios. Por eso es importante y debemos servir siendo ejemplos de la grey. Cuando dice la grey está hablando de la iglesia. Miren, en nuestros días malos ejemplos hay por todos lados, encontramos en abundancia.
pero vale la recomendación para que nosotros tengamos cuidado con las intenciones que podría haber en nuestro corazón, porque Dios mira los corazones y a Él de ninguna manera lo podemos engañar. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Amén. Un administrador sabio debería estar cuidándose mucho a sí mismo, o sea, de lo que hay en su corazón y también del enemigo. Hay dos enemigos con los que lidiamos. El primer enemigo somos nosotros mismos. También es el que anda por ahí queriendo hacer cosas malas, ¿no? Para ser buenos administradores, hermanos, la mayordomía debe comenzar por casa. Por eso vamos a hablar de la administración del tiempo, de la administración de los talentos y de la administración del dinero y de los bienes. Confiamos en Dios para que Él nos ayude y nos dé fortaleza y podamos administrar estas cosas. Un buen administrador, como decía recién, primero debe aprender a administrar su casa. Yo no puedo administrar bien afuera si no administro bien en mi casa. Por eso, hay un micrófono abierto. Decía, por eso vamos a hablar de la administración, como dice ahí, del tiempo, de la administración de los talentos, las gracias, los dones que Dios nos ha dado y la administración de los bienes. La mayordomía cristiana es el reconocimiento, es reconocer primero que todo es de Dios. Él ha puesto todas las cosas en nuestras manos y somos responsables en administrarlo. En realidad, nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Él es el creador y sustentador de todo. El principio de la mayordomía significa que cuanto soy, cuanto tengo y cuanto puedo hacer es por Dios y para Dios. Administrar el tiempo. Efesios 5:16. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo es un tesoro inapreciable. Muchas veces creemos que somos dueños de nuestro tiempo y como el resto de las cosas que Dios nos ha confiado, debemos administrarlo con sabiduría. Unas preguntas para que cada uno nos hagamos por dentro. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo buscamos a solas a Dios? ¿Cuánto tiempo servimos a Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cómo estamos administrando el tiempo? Lo voy a dejar con estas preguntas, como para que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros haga su obra. Administrar los talentos. Parábola de los talentos, Mateo 25, del 14 al 30. No vamos a leer toda la parábola, porque muchos de nosotros la conocemos, pero lo cierto es que somos responsables directos de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado, con los talentos, con los dones, con la gracia, todo eso que Dios nos ha dado. Administrarlo sabiamente va a ser de bendición y nos va a llenar de gozo. Miren, en esa parábola de los talentos, dice que Dios confía dones, confía talentos a los hombres con la obligación de que los hombres los desarrollen. Él espera una respuesta fructífera de sus hijos a los cuales les dio los dones. La inactividad en la que se puede caer por miedo, por mucha preocupación, por pereza o simplemente por omisión, como dice este personaje de la parábola de los talentos, es condenada por Dios. A Dios no le agrada para nada. Administrar los bienes. Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Tristemente, encontramos a muchos cristianos que rinden a los pies del Señor todo en su vida, excepto su economía. Creen que esta área, el área económica, el área del dinero, creen que esta área es de su propiedad y no deben dar cuentas a Dios por ella. Un buen mayordomo, un buen administrador sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Todo absolutamente le pertenece a Dios y Dios se lo ha puesto en las manos para que Él lo administre correctamente. Miren, como pastores hemos oído todo tipo de excusas. Hay gente que para justificar esta desobediencia, de no administrar bien el dinero, pone excusas de todas clases y ¿saben qué es lo que es? Es rebeldía
directa hacia Dios y hacia su palabra. La enseñanza de la palabra respecto a administrar los bienes es clara. Y cuando hablamos de las áreas que hay que rendir como para administrar bien los bienes ante Dios, estamos hablando primero de los bienes materiales que Dios nos ha dado, casas, autos, demás. Estamos hablando de administrar las ofrendas, porque la palabra también habla acerca de las ofrendas. Estamos hablando acerca de administrar los diezmos. ¿Qué haces con el diezmo? ¿Estás diezmando realmente como debe ser o se lo estás robando a Dios? Dejo preguntas también. Obras de misericordia, ¿estás participando de obras de misericordia? Es todo un tema hermanos, y debemos entender que Dios nos va a pedir cuenta de cómo estamos administrando nuestros bienes, sobre todo aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor, que ya tenemos cierto grado de madurez y de crecimiento. Miren, en cuanto a la economía, queremos acá, para ir finalizando, hacer un apartado. Nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a acelerar un poquito. Este apartado habla de cómo tenemos que ser en cuanto a ser garantes o fiadores de otra persona. Esta enseñanza es bastante poco difundida, pero queremos enseñarla y la pusimos dentro de esto, dentro del área de la economía y dentro del área de la administración del dinero. Acá algunos versículos de Proverbios que nos enseñan. Proverbios 11:15. Avala a un extraño y vivirás angustiado. Evita dar fianzas y vivirás tranquilo. Interesante, ¿no? Poné tu firma para un extraño y vas a vivir con angustia. Después llegamos angustiados a los pies del Señor para que nos rescate. Dios está diciendo, no salgas de fiador de nadie y menos de los extraños. Proverbios 6 del 1 al 5. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño, te has enredado con tus propias palabras. Eres cautivo de tus propias promesas, hijo mío. Has caído en manos de tu prójimo. Para librarte, tienes que hacer lo siguiente. Ve a hablar con tu prójimo y humíllate ante él. No te des un momento de reposo. No cierres los ojos ni te duermas. Sé como gacela y escápate del cazador. Sé como un ave y líbrate del que pone trampas. Tremendo también, ¿no? Acá estamos acelerando porque nos quedamos sin tiempo, pero tremendo. Si ya fuiste fiador, si ya pusiste la firma como garantía, trata de sacarla de alguna manera, está diciendo el Señor. Desenredate de ese enredo en el que te metiste. Por omisión, sin saber, por lo que fuere, pero salí cuanto antes. Proverbios 22, 26, 27. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de nadie. ¿Por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? Es preferible prestar dinero que prestar la firma, así de sencillo. Es mejor prestar dinero que prestar la firma porque la firma nos deja esclavizados de los demás. Para ir cerrando el tema, ser administrador de Dios, de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Nos unimos en esta petición que hace el autor a la carta de los Hebreos, que vamos a leer ahora con ustedes. Realmente que sea así. Mateo 13, Hebreos, 13 del 20 al 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice, nuestra oración es la misma que hizo el autor a los Hebreos. Oramos a Jesucristo, el gran pastor, para que nos capacite a ustedes y a nosotros, nos capacite para toda buena obra, para que podamos hacer su voluntad y no la nuestra, y para que Él haga en cada uno de nosotros lo que a Él le agrada. La obra de Jesucristo continúe. Así que, hermanos queridos, es una bendición para nosotros poder compartir este tiempo, poder compartir esta palabra. Realmente esperamos que sea de edificación. A mí ya me marca que queda menos de un minuto, pero quiero orar para cerrar. Cualquier duda, cualquier comentario, después pásenlo por privado, no hay problema, porque es un tema muy profundo, pero al cual debemos aprender bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Creemos, Señor, que vos estás edificando tu iglesia y estás edificando nuestras vidas para un propósito supremo.
Te rogamos que continúes la obra. Señor, hacemos esta oración sobre nuestras vidas. Capacitanos para toda buena obra, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y para que esa voluntad se haga en cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad. Que Jesucristo haga la obra en nosotros. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En cualquier momento se corta. Les bendecimos y esperamos que haya sido clara la